Bueno, ahora vamos a ver otra operatoria que es la división. ¿Sí? La división de números racionales, la división de fracciones, que van a ver que también tiene una cierta similitud con lo que es la multiplicación, pero hay que cambiar algunas cositas. Vamos a trabajar ahora al revés, ¿sí? Vamos a hacer 8 sobre 12 dividido 5 tercios. ¿Sí? Vamos a cambiar, lo único que hicimos fue, en vez de poner acá 3 quintos, ponemos 5 tercios para ver ahí, para analizar algo y que veamos ahí. La división en realidad, ¿sí? Si la queremos definir, es multiplicar el inverso. ¿El inverso de quién? El inverso de este de acá. Que le vamos a poner el título de el segundo. ¿Sí? Porque recuerden que en una división nosotros tenemos el dividendo y el divisor. ¿Sí? También está compuesto por el cociente, por el resto, etcétera, etcétera. Pero vamos a llamar el inverso de lo que sería el divisor, del segundo, entre comillas, le vamos a poner. ¿Sí? Entonces, como dije recién, es multiplicar el inverso del divisor. Entonces, lo que vamos a hacer es 8 sobre 12 avos multiplicado, en vez de dividir, por 3 quintos. Fíjense que lo que hicimos fue invertir el 5 tercios y cambiar la operatoria de una división a una multiplicación. ¿Sí? Y fíjense que esto, ya lo vimos recientemente, se opera de la misma manera. ¿Sí? Mucha gente lo que hace, en realidad, cuando tiene una división, es lo que se dice multiplicar entre comillas, multiplicar entre comillas no, multiplican en realidad, pero multiplicar cruzado. Entonces fíjense, luego tenemos 8 sobre 12 dividido 5 tercios. Lo que hacen es multiplicar 8 por 3 y 12 por 5. Y el resultado también se escribe de manera cruzada. Entonces, pero acá lo que tienen que hacer es analizar de qué manera van a poder simplificar si es que es necesario. Fíjense que en la multiplicación operamos derecho, es decir, numerador con numerador y denominador con denominador. Acá operamos cruzado, ¿sí? Numerador con denominador, denominador con numerador. Y vamos a simplificar, en este caso, derecho. ¿A qué me refiero con derecho? Si se puede, si es que se puede, vamos a tomar y simplificar el 12 con el 3. ¿Sí? Porque si vamos al caso de arriba es lo mismo que simplificar este con este. Por eso es que se puede hacer cruzado. Entonces si divido el 12, acá dijimos si divido por 3 me va a quedar 4, si divido por 3 me va a quedar 1. ¿Sí? A su vez 8 sobre 4 también se va a poder simplificar, pero por ahora no lo vamos a hacer. Quiero que veamos esto. 8 por 1 y se escribe arriba. Y 4 por 3, y 4 por 5 y lo voy a escribir abajo. 4 por 5 es 20. Fíjense que me queda el mismo resultado que anteriormente porque yo lo que hice es ahora dividir por 5 tercios, dividir por el inverso del anterior. Y acá obviamente que de vuelta podemos volver a simplificar, que también dividiendo por 4 me va a quedar 2 quintos. ¿Sí? Bien. Recuerden, dividir es o bien doy vuelta el divisor o el segundo entre comillas y transformo la operatoria en una multiplicación, ¿sí? Por definición de la división, o bien lo que hago es multiplicar cruzado, siempre y cuando tengo que tener la viveza, digamos, de simplificar en aquellas situaciones que sea posible para que la operatoria, como dije anteriormente, sea más fácil de realizar. Ahora vamos a analizar otra operatoria más, ¿sí? De lo que son las fracciones o los números racionales, es la suma o la resta de estos mismos, de números racionales. ¿Sí? Vamos a ver ahora suma o resta. Digo suma o resta porque las dos se operan de una manera muy similar, excepto que en un caso vamos a sumar y en otro caso vamos a restar. Y vamos a tomar como ejemplo una suma, y vamos a usar el mismo ejemplo de recién. 8 sobre 12 avos más 5 tercios. Fíjense que en el caso anterior dividimos por 5 tercios, ahora lo que vamos a hacer es sumar 5 tercios. Y acá vamos a aplicar uno de los conceptos que vimos al principio del video, que es la amplificación de números racionales. Pero amplificación ¿de qué manera? Nosotros tenemos que tener en claro que para poder sumar o restar dos fracciones, los denominadores tienen que ser iguales. ¿Bien? Entonces digo, bueno, ¿de qué manera hago
que estos denominadores sean iguales? Bueno, al 3 lo que voy a hacer es multiplicarlo por 4. Recuerden que la amplificación es si multiplico en el denominador, en el numerador también lo debo hacer. Entonces ahora esto nos va a quedar de esta manera. 8 sobre 12 más 5 por 4, 20 sobre 3 por 4, 12. Fíjense que logré que los denominadores sean iguales. Entonces lo que voy a hacer ahora es directamente operar con los numeradores. 8 más 20, me va a dar 28, sobre el denominador común que encontré, que es 12. Obviamente esta fracción se puede simplificar, la simplifico, ¿sí? Voy a dividir por 2, voy a dividir por 2, ¿sí? Entonces fíjense, 28 dividido 2 me va a quedar 14, y 12 dividido 2 me queda 6. Puedo volver a dividir por 2, si quiero. En realidad, si quiero no, generalmente siempre tienen que intentar expresar los resultados en una fracción irreducible. Entonces acá me va a quedar 7 sobre 3, o sea 7 tercios. Fíjense que hubiese sido lo mismo que si yo al 28 lo divido por 4 y si al 12 lo divido por 4. ¿Sí? Fíjense, eso siempre tienen que analizarlo, pensarlo. ¿Bien? Bueno, ahora, ¿qué hubiese pasado si en vez de esto tengo, por ejemplo, 2 tercios? Ahora en vez de una suma vamos a hacer una resta. Menos 1/5. Fíjense que en el caso anterior yo tuve que multiplicar a uno solo de los dos denominadores para transformarlos y que queden iguales. Ahora en este caso, fíjense, si yo busco un número un número entero, que multiplicado por 5 en vez de 3, me voy a cansar de buscarlo, que nunca lo voy a encontrar. Y lo mismo que si multiplico al 3 por cualquier otro número entero, nunca voy a encontrar que me dé 5. Entonces lo que se hace es, al 5 lo multiplico por 3 y al 3 lo multiplico por 5. ¿Sí? Si lo hago en el denominador, también lo tengo que hacer en el numerador. Fíjense, amplifico por 5, amplifico por 3. Entonces me va a quedar 2 por 5 es 10, sobre 3 por 5 es 15. Vamos al otro, menos 1 por 3 es 3, sobre 5 por 3 es 15. Fíjense que logré lo mismo que en el anterior, que los denominadores sean iguales. Realizo la resta entre ambos numeradores. 10 menos 3, que es 7, esto me da como resultado 7/15. ¿Sí? Fíjense que o bien uno de los dos voy a tener que amplificar para que quede igual al otro, o bien tengo que modificar los dos y encontrar dos fracciones que sean equivalentes para que pueda empezar a operar y lograr que los dos denominadores sean iguales. Bueno, y por último vamos a ver las dos operaciones que suelen verse también dentro de este conjunto numérico, que es la potenciación y la radicación. Son también, digamos, bastante similares de resolver en cuanto a procedimiento, pero bueno, tienen que pensarlos de manera un poquito distinta. Sí, en procedimiento por ahí se aplican una propiedad que se llama distributiva en ambos casos, pero después para llegar al resultado final obviamente que no va a ser lo mismo la manera en la que la tenemos que resolver. Supongamos que tenemos, qué sé yo, un ejemplo, vamos a dar 2 tercios elevado a la 2. O sea, 2 tercios al cuadrado o 2 tercios elevado a la 2 es lo mismo, ¿bien?, que elevar cada uno, ¿sí?, tanto numerador como denominador, también al cuadrado, es decir, hacer 2 al cuadrado sobre 3 al cuadrado, es decir, aplicar la propiedad distributiva de la potenciación respecto a una división, porque recuerden que una fracción en realidad es una división. Entonces esto me va a quedar como resultado 2 al cuadrado, que es 4, 3 al cuadrado, que es 9. ¿Sí? 2 por 2, 4, 3 por 3, 9. Terminó la historia. ¿Sí? No hay ningún otro secreto ni nada por el estilo. La potenciación, lo que debemos hacer es al exponente repartirlo, distribuirlo tanto en el numerador como en el denominador. Ahora, pongamos que tenemos 4 sobre, se me ocurre, 81, ¿sí? Y de eso le vamos a calcular la raíz cuadrada. Bien. Al igual que en el caso anterior, por eso dije que empezaban de una manera similar, tengo que aplicar la distributiva. La radicación es distributiva respecto a la división, o sea, es distributiva respecto en una fracción. Entonces me va a quedar la raíz de 4 sobre
la raíz de 81. Es decir, le pongo la raíz al numerador y le pongo la raíz al denominador. Entonces esto si lo resuelvo, la raíz de 4 es 2, porque 2 por 2 es 4, sobre la raíz de 81 es 9, ¿por qué? Porque 9 por 9 es 81. Se terminó la historia acá, ¿sí? No tiene ningún otro secreto ni nada por el estilo. Recuerden que las raíces y las potencias van a variar en el número acá y en el índice que tengan. En este caso, bueno, cuando no tiene nada es un 2, es raíz cuadrada, entonces por lo tanto tengo que calcular la raíz cuadrada, pero podría ser raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta, no importa. El método o la manera en que se aplica es siempre el mismo: distribuir en el numerador y en el denominador la operatoria que tengo que realizar.